pero es bien mínimo. Ok. Doctora Blanquita, no se escucha ningún problema, ¿verdad?, con los eyectores porque estamos en el área de la especialidad. Es un poquito, doctor. Prefiere un poquito. Interfiere, ¿cree? Sí, un poquito. Hola. Hola, hola. Bueno, no, pero ahorita sí se escuchó. Ahorita sí. Ok. Sí, Bueno. ahorita. Ok. Saludos a todos. Saludos, jefa. ¿Cómo le va? Aquí, Bueno. doctor. Ok. Vamos a empezar. Es una clase, no es tan larga. Es una clase corta. Quiero ver. Vamos a compartir. Ok. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de apexogénesis, de apexificación y de maturogénesis, incluyendo las diferencias que hay entre una y otras. Vamos a hablar un poco de procesos, de indicaciones, de cuándo es requerido uno u otro tratamiento y al final pues un par de casos clínicos. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me interrumpen, háganmela saber. Este es un tema que, si bien es cierto, no es tan común que se haga en el nivel de pregrado, pero sí es bueno que ustedes conozcan de ello para poder diagnosticarlo, para poder saber que existen tratamientos para ello y qué hacer en este caso, ya sea si lo hacen ustedes o lo refieren hacia un endodoncista. Vamos a ver. ¿Está bien lo del video o quito la cámara? No hay retraso. ¿No? Estamos. Ok. Bueno, antes de hablar de cualquier otra cosa, vamos a hablar del desarrollo radicular. Esto tiene mucho que ver, desarrollo radicular, y esto porque depende del desarrollo radicular, así va a ser el tratamiento que nosotros vamos a ofrecerle a nuestro paciente. Sabemos perfectamente de que es muy importante tener una radiografía de diagnóstico y poder observar cuál es el daño, no solo a nivel coronal, sino que también el desarrollo a nivel radicular. Vamos a recordar un poco de historia. La pulpa, pues, es la que ayuda al desarrollo de lo que es la raíz, hablando de células del ectomesénquima, y estas van a desarrollarse en lo que es el cemento y la dentina radicular. Vamos a ver un pequeño video para recordar un poco. No sé si se escucha el sonido del video. ¿El sonido del video o no? ¿No? Ok, bueno. ¿Pero sí carga el video o no? Ah, va con delay. Bueno, ahí vamos a ver que el desarrollo radicular se da a través del folículo. Células que se encuentran en la posición cervical a derivarse en lo que es células que van a formar la de raíz. Acabó. Voy a desconectar la cámara, tal vez ese es el problema. ¿Y ahora? Dejo de compartir, doctor.
¿Y ahora? Sí, ya se ve. Ok. No sé si soy solo yo, pero igual no se escucha, doctor. ¿Cómo? No se No se escucha. escucha el audio. Bueno, lo voy a ir más o menos explicando. Al final del desarrollo de la corona, la porción que está en el folículo va a derivar en lo que es la parte radicular. Aquí tenemos dos epitelios, el epitelio interno y el epitelio externo. Y la porción apical, que es la llamada del diafragma. El rol del diafragma va a ser inducir la formación de la raíz. Esta porción apical manda unas señales para la diferenciación de los dendroblastos para que se empiecen a la formación de la dentina radicular. Después de que se da esta diferenciación, esa parte que es la parte externa y se da el desprendimiento de lo que es el epitelio interno. Este desprendimiento va a dar una señalización para que lleguen las futuras células y se diferencien en fibroblastos van a formar el cemento molecular. ¿Se trabó? No, ya estoy en la otra diapositiva. Ok, entonces, hablemos de consideraciones generales. ¿Ya les aparece la otra? Ya no está el video, sino que está la otra diapositiva. Sí, ya lo escucho. Ok. Bueno, entonces las consideraciones generales serán: el desarrollo radicular se dará 3 años después de la erupción. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cualquier niño, y más en nuestra sociedad, la pieza más afectada es las molares inferiores. Y vemos niños de 6, 7 años ya con caries muy extensas. Y obviamente estas no van a tener la formación radicular completa. Si un niño más o menos erupciona la molar a los 6 años, pues hasta los 9 años se considera que está totalmente formada la raíz. Con esto tenemos que saber que los grandes problemas de desarrollo radicular son la caries, las lesiones traumáticas y el 30% de los niños padecen este tipo de anomalías antes de la formación radicular. De cada 10 niños, 3 niños van a tener un problema, ya sea de caries o de algún trauma que impide que se forme completamente la raíz. Ya hablando un poco de concepto, vamos a hablar de apexogénesis o maturogénesis. Este es un concepto del glosario de la Asociación Americana de Endodoncia, donde dice que apexogénesis es el desarrollo fisiológico y formación del ápice. Ahora bien, en el 2003, un artículo publicado por las doctoras Rebecca Weisler y Claudia Benítez de México hacen una revisión de este concepto y ya lo llaman maturogénesis. Y esta maturogénesis se define como el desarrollo fisiológico de formación del ápice que implica no solo esto, sino incrementar las dimensiones de las paredes laterales y tener raíces fuertes. Son dos conceptos diferentes. En uno se busca la formación meramente del ápice y en la maturogénesis se busca no solo la formación del ápice, sino que engrosar estas paredes laterales, que muchas veces son las que
a largo plazo nos vienen a desarrollar en fracturas o en la pérdida del diente. Entonces, hablando de esta maturogénesis, es la remoción de la pulpa inflamada y necrótica, porque en la maturogénesis puede haber una pulpa ya sea vital o ya puede ser una pulpa que ya haya perdido la batalla y esté completamente necrótica. Se trata de una desinfección de ello y la colocación de un material osteoinductor, celuloformador y celuloinductor para que aprovechar las células que están remanentes en la pulpa dental pueda haber una continua formación de estas paredes y engrosamiento de las paredes laterales. Los materiales que más se ocupan en la actualidad son en orden de aparición, primero se ocupó el MTA, después se ocupa el biodentin y a la fecha ocupamos ya sea biodentin o cualquier cemento biocerámico para poder sellar o usar durante la maturogénesis. Y se realiza a través de una pulpotomía de Schbeck, que la pulpotomía de Schbeck es la remoción de la parte inflamada o afectada de la pulpa cameral, sin irnos hacia la pulpa radicular. Ok, entonces, para conseguir esto, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. Una es, estos son objetivos por el doctor Weber, que dice que tienen que cumplirse para la hora de tener una maturogénesis. La primera es mantener viable la vaina epitelial radicular de Herwin. Ya todos hemos oído hablar de esta vaina epitelial de Herwin, muchos la recuerdan más por los quistes residuales, porque son porciones de esta vaina que se quedan durante la formación radicular y que se quedan ahí en el periápice del diente. Luego, otro de los objetivos es mantener la vitalidad de la pulpa cuando es necesario o cuando sea posible. No siempre va a ser posible mantener esta vitalidad de la pulpa. Muchas veces nos llega el paciente ya con pulpas necróticas, pero pues existe tratamiento para ello. Luego, otro de los objetivos será promover el cierre radicular y aumentar las dimensiones de las paredes laterales radiculares. Ok. Y promover las paredes laterales y radiculares. Luego, otro objetivo será generar una barrera dentinaria en el sitio de la pulpotomía. Esta barrera dentinaria es formada por dentina, a veces las investigaciones dicen que es dentina terciaria o reparativa, y otros dicen que es una especie de dentina, no es una dentina como tal, porque no es formada por odontoblastos, sino que es formada por células parecidas al odontoblasto, y por eso producen una dentina parecida a la dentina. En inglés se llama dentin-like tissue, o sea, tejido parecido a la dentina. Y luego el tiempo de alcance de estos objetivos lo vamos a conseguir hasta los 2 años. Es un proceso lento, pero es un proceso que hay que hacer en pacientes que vale la pena porque son pacientes muy jóvenes. Entonces, hablaremos un poco de la maturogénesis como recubrimiento pulpar directo. Y esta maturogénesis vamos a explicarla y cómo vamos a hacer el proceso, digámoslo así. Estas son fotografías tomadas de un artículo del Dental Traumatology del 2006, donde tenemos un paciente femenino de 9 años con una gran y extensa caries. Y lo que hicieron fue la eliminación de la caries, luego una desinfección con hipoclorito de sodio al 5% en forma de torunda de algodón humedecida. Se quita la caries, se da una exposición pulpar y luego de la exposición pulpar se da una colocación de MTA y la obturación coronaria con ionómero de vidrio para sellar lo que es el acceso. Esto es año 2006, así se ocupaba, por eso es que tenemos la foto de un MTA gris, el MTA que se encontraba en la fecha, después salió el MTA blanco y luego empiezan los controles. Se sella con resina y luego empiezan los controles. Esto es un control a los 6 meses. Si pueden ustedes observar, pasamos de, vamos a sacar el puntero, y pasamos de esta formación radicular a esta formación radicular en 9 meses. Luego el control a los 11 meses, vemos como ya viene surgiendo el nuevo diente, germen permanente, pero
y vemos cómo la formación radicular ya pasó a este nivel. Y acá tenemos ya control al año y medio. Vemos cómo sí vale la pena engrosar estas paredes y cerrar el lápiz a eso. Este artículo del Dental Traumatology es este, que es la maturogénesis después de una exposición pulpar en un diente permanente inmaduro usando MTA como recubrimiento pulpar. Es un caso, un reporte de caso por si lo quieren leer. Ok. Tenemos otro caso del mismo journal de 7 años con una respuesta normal. Vemos cómo tenemos esta caries de gran proporción en este premolar y luego una pulpa vital, ahí dice una respuesta normal, y luego se hace el procedimiento removiendo la pulpa, removiendo la caries, colocando MTA, guiando con resina o con un ionómero, y luego empiezan los controles a los 3, 9, 14 y 25 meses. Ahí vemos cómo se da el cierre y formación radicular. Perdón. Pasamos de esto a esto y luego a esto. Eso es con una pulpa vital. Ahora, ¿qué hacemos cuando no es un recubrimiento pulpar directo? O sea, cuando no hay solo una simple exposición pulpar, sino que ya está afectada más la pulpa cameral. Hacemos una maturogénesis o pulpotomía de Schbeck. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un paciente femenino que por trauma perdió lo que es la mitad de la corona y lo que hacemos es llegar a remover la pulpa cameral, la colocación del MTA y luego el ionómero, y luego tenemos los controles a los 6 y a los 6 meses. Vemos que pasó de esto a esto, y luego los controles a los 8 años que vemos como un cierre total de lápiz. Ahí les dejo la referencia también, ese es este artículo con un seguimiento de 8 años. Ahora, no siempre vamos a tener pulpas vitales que nos van a hacer el trabajo. En este caso hemos hablado de maturogénesis o de una pexogénesis en el sentido de que la pulpa todavía está vital y que la pulpa nos va a ayudar a su formación radicular. O sea, lo que hacemos nosotros es echarle una mano a la pulpa, quitándole lo que le está afectando, en este caso la caries, y dejando que la pulpa haga su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando la pulpa ya no está vital? Ya la pulpa está totalmente necrótica. Entonces ahí vamos a hacer una maturogénesis con células madre de la pulpa dental. Y esto ya se lo voy a explicar cómo vamos a hacer para aprovechar lo que es los restos epiteliales de la vaina epitelial de Herwin. Ok. Primero vamos a hablar de células madre. Las células madre, si ustedes las han escuchado, hay células madre embrionarias y células madre de adulto. Las células madre de adulto son todas aquellas consideradas parto. No necesariamente es un adulto como tal, sino que se le llama así porque son postparto. Las células preparto son células embrionarias y por ética no se puede experimentar con ellas. Solo podemos experimentar y los estudios solo son con células postparto. Estas células postparto o llamadas células adultas las tenemos en diferentes porciones de nuestro cuerpo. Y una de las porciones de nuestro cuerpo más rica en células es la pulpa dental. Son células madres mesenquimantosas y se localizan en la porción apical entre el diafragma epitelial y son capaces de sobrevivir ante una necrosis pulpar. Estas células están como en la periferia de la raíz del diente, incluso cuando la pulpa ha muerto, todavía ya se conservan en esta periferia. Este es un artículo clásico del 2008 del Journal de Endodoncia del Dr. Juan, que es uno de los que más ha investigado acerca de eso,
y se llama un tesoro escondido en la papila apical, y el posible potencial, el rol potencial de lo que es la regeneración de la pulpa y la dentina a través de la ingeniería tisular. La ingeniería tisular es la rama de la medicina que estudia y desarrolla procesos en los cuales vamos a tener una especie de mecanismos y procesos para poder llevar a cabo las diferentes diferenciaciones de lo que es las células madre. Estas células madre, acordémonos que son células que están allí en la periferia, pero están sin hacer nada, digámoslo así. Necesitan una señalización, necesitan que alguien les diga qué hacer para que se puedan diferenciar. Son células madre que no están diferenciadas, digámoslo, en odontoblastos, en fibroblastos, sino que son como pequeñas células que todavía están sin que alguien les diga qué va a hacer en la vida. Si van a ser odontoblastos, si van a ser cementoblastos y demás. Necesitan la señal para que les indique qué hacer. Entonces, dentro de la ingeniería tisular, se han desarrollado procesos para poder diferenciar o darle señales a estas células madre. No vamos a entrar mucho en lo que es la ingeniería tisular, solo porque no es este el nivel donde se desarrolla esto, pero sí les puedo decir que para que se dé una diferenciación de estas células necesitamos 3 componentes básicos. El primer componente es la presencia de las células, o sea que existan células madre indiferenciadas. El segundo componente es la señalización celular, o sea, la indicación o la señalización que le doy a estas células para que hagan lo que yo quiero que hagan estas células. Y el tercer componente es el andamio o estructura. En inglés lo llaman scaffold. ¿Qué significa esto? O sea, digámoslo, lo podemos definir como el ambiente donde se va a desarrollar esto. O sea, necesitamos el personaje, digamos que el personaje es la célula. Necesitamos decirle a esa célula qué va a hacer, pero también necesitamos proveerle a esa célula el ambiente, el lugar donde lo va a hacer, que es el andamio o estructura. En este caso, el andamio o estructura será dentro de nuestro diente, que es donde queremos que se diferencien y se conviertan en odontoblastos que formen la raíz. Ok, entonces, pero de materia clínica, ¿qué es lo que vamos a hacer? El procedimiento se puede desarrollar en 2 citas. En la primera cita lo que vamos a hacer es anestesiar al paciente. Estamos hablando que la pulpa está necrótica en estos casos, pero incluso vamos a anestesiar al paciente. No importa si está necrótica o no. Luego tiene que hacerse a través de un aislamiento absoluto, si necesita o no una reconstrucción pre-aislamiento, también levantar paredes o algo que nos puede estabilizar la grapa. Luego hacer el acceso coronario, como que estuviéramos realizando una endodoncia. Luego una pequeña o mínima instrumentación con una lima 10, con una lima 8 y una irrigación con hipoclorito de sodio. Puede ser al 2.5 o al 5%. Esto solo va a ser muy, pero muy gentilmente una pequeña instrumentación solo para que muchas veces estas pulpas necróticas vienen expuestas al medio oral, hay todavía alimentos dentro de ello, hay coágulo, hay pus, hay secreción. Solo vamos a limpiar muy mínimamente y muy gentilmente. Y luego vamos a colocar una pasta triantibiótica, que es una combinación de minoxiclina, metronidazol y ciprofloxacina. Esta pasta fue inventada por Hoshino, el doctor Hoshino, ya en los años 80, casi 90. ¿Qué va a hacer esta pasta? Esta pasta va a neutralizar las bacterias que están ahí, porque acordémonos que ya producto de esta necrosis pulpar hay bacterias que han hecho que muera esta pulpa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pastillas de minoxiclina, pastilla de metronidazol, pastilla de ciprofloxacina con un mortero y un pistilo se van a triturar,
se van a mezclar con una solución acuosa estéril, que en este caso puede ser desde agua destilada o anestésico, y se va a formar una pequeña pasta de color amarillo, y esta pasta amarillenta se va a colocar dentro del conducto. Luego de esto, de sellado el conducto, limpiamos paredes, colocamos una pequeña bolita de teflón. Se prefiere no colocar algodón, sino con una pequeña bolita de teflón, y luego se coloca un cavit o un ionómero de vidrio en espera de la segunda cita. Cabe recordar que esta pasta de minoxiclina, la pasta de Hoshino, como ya les dije, es de color amarillento y pigmenta el diente, lo pigmenta de color amarillo. Es uno de los efectos secundarios no deseados, pero desgraciadamente de los que da problemas la minoxiclina. Ya en la actualidad, ya no ocupamos esta pasta antibiótica, sino que ocupamos otra combinación de lo que es antibióticos para esta desinfección. Pero es bueno que ustedes sepan los orígenes y desde cómo se hacía antes con la minoxiclina. En este momento ya no ocupamos esta combinación, sino que ocupamos la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico, siempre en la misma presentación, tabletas molidas, mezcladas con una solución acuosa. Luego, en la segunda cita, puede ser 2 semanas después, siempre se va a dar el aislamiento, la anestesia, el acceso, la irrigación, un poquito de hidróxido de calcio, induce la formación del coágulo. ¿Cómo vamos a inducir la formación del coágulo? Lo que vamos a hacer es introducir una lima de grosor pequeño, una lima número 15, y la vamos a llevar 3 milímetros debajo de la unión cemento-esmalte. O sea, 3 milímetros sobrepasada de donde llegan las raíces. Este coágulo lo que va a hacer es que, como el coágulo es rico en células madre, en plaquetas y demás, es lo que nos va a ofrecer el ambiente donde vamos a tener estas células madre, donde vienen ahí el caldo de cultivo para ellas. Luego de esta inducida al sangrado, lo que vamos a hacer es controlar el sangrado, hemostasia, y esto lo hacemos con presión, o sea, aplicándole presión con una torundita de algodón impregnada con EDTA. EDTA es el ácido etildiaminotetracético, o llamado ETA, en forma líquida. Se coloca una torundita de algodón y se hace la hemostasia. Luego de que hemos conseguido la hemostasia, pues secamos, hacemos un secado, y luego procedemos a la colocación de nuestro material. Sería la colocación de MTA, o de Biodentin, o de un cemento biocerámico, cualquiera de ellas. Y luego la reconstrucción coronaria, que para no lavar el MTA, pues lo hacemos sea con un ionómero de vidrio de fotocurado, y encima del ionómero de vidrio pues una resina como tal. Acá tenemos fotografías de un estudio del doctor Juan, que nos habla sobre lo que es un cambio de paradigma en lo que es el manejo de un diente inmaduro y la conservación de células para su regeneración. Acá tenemos imágenes de cómo llega un paciente con una lesión cariosa, se hace el procedimiento antes mencionado. Esto que vemos acá es MTA, toda esta pulpa está necrótica, por eso vemos la lesión periapical. Acá vemos la lesión periapical, ya es una pulpa totalmente necrótica. Se hace el procedimiento como se lo ve. Se coloca el MTA, se sella con ionómero y resina y se espera. Acá es cuando se vuelve a abrir y el control a los 10 años, el paciente y 7 meses de control. Acá vemos la formación de pasa de esto a esto en 7 meses de control. Acá siempre imágenes del artículo. Aquí vemos cómo este paciente se presenta con una fístula. Aquí está un cono de gutapercha para determinar hacer el procedimiento de la fistulografía y determinar el origen de esa fístula. Vemos la lesión periapical y vemos paredes muy delgadas. Estas paredes muy delgadas, vamos a hacer el mismo procedimiento. El acceso, se entra, se desinfecta la pasta de Hoshino. La primera cita, segunda cita, inducir el sangrado,
colocación del MTA. Aquí vemos el MTA que se ve menos radiopaco y aquí más radiopaco la restauración coronal. Y vemos cómo pasa de esto a esto en 36 meses después. Este es un paciente joven, de paciente de 10 años. Ahí les dejo la referencia. Este es el título del doctor Juan y es del Journal Dentistry del 2008. Otro caso del mismo artículo, un paciente de 11 años y con lesiones muy francas a nivel lateral y lesiones a nivel apical, paredes muy delgadas, mismo procedimiento. Vemos como el MTA fluyó un poquito más allá, ya casi ya va llegando al tercio medio. Tampoco es algo que nos lleva a preocupación. Y vemos cómo pasa también de un control de 24 meses de esto a esto. Raíz mucho más formada y con células, con paredes laterales mucho más gruesas. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? Aprovechemos a tomar agua. ¿No? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del otro procedimiento, que es la apexificación. La apexificación es muy diferente a la apexogénesis y a la maturogénesis. En ambas, apexogénesis y maturogénesis, lo que queremos es inducir a la pulpa para que forme la raíz. En la apexificación es un procedimiento en el cual ya no ocupamos la pulpa para que haga el trabajo, sino que nosotros mismos colocamos un tapón en el ápice para que se dé esta barrera, digámoslo así. Esto es en los casos en donde ya, digamos que los dos anteriores no nos funcionan por X o Y motivo, o el paciente ya no es tan joven, o la lesión es demasiado crónica, pues entonces hacemos una apexificación. Este es el método para inducir una barrera calcificada en la raíz con ápice abierto. Acá tenemos también de artículos, este es el uso de MTA en una sola visita para hacer el tratamiento de apexificación. Y lo que hacemos es entrar, aquí sí, como que fuera una endodoncia, hacemos un acceso coronal, entramos, irrigamos, instrumentamos un poco y lo que hacemos es, después de tener nuestra conductometría, nuestra medida de trabajo, llegamos hasta el ápice, medimos y colocamos una porción de este material MTA, más o menos de entre 3 y 5 milímetros en el ápice. O sea, taponamos el ápice. Ustedes pueden ver, aquí tal vez la gran diferencia es que el grosor de las paredes, digámoslo así, no es tan dramático como en los casos anteriores, sino que ya existe una pequeña engrosamiento de las paredes. Y por eso, y porque la pulpa ya no podía más, pues se decide hacer este tipo de tratamiento, que es colocar el MTA en el ápice. Luego de colocado el MTA, se puede rellenar el conducto, ya sea con gutapercha. En la mayoría de los casos se ocupa gutapercha y luego pues se da la restauración coronal, así como la tenemos en la imagen. A los 12 meses se reporta un porcentaje de éxito arriba del 80%, que es pues bastante considerable en este tipo de tratamientos. ¿Cuál va a ser el procedimiento clínico? Bueno, primero una radiografía preoperatoria en diferentes planos, infiltración, ahí dice con articaína, pero puede ser con lidocaína también. Reconstrucción si fuese necesario, aislamiento siempre, el acceso, tomar una longitud de trabajo, luego la limpieza del conducto, en este caso puede ser Strom, porque van a ser un poquito más efectivas y vamos a tratar de no instrumentar tanto para no debilitar las paredes. Irrigación con hipoclorito de sodio y luego colocar el messing gum, se dice ahí,
está ahí. El messing gun o el MAPI es esta jeringa que está ahí, ¿cómo se llama en la imagen? Esta contiene unas pequeñas jeringuitas donde son de 1 milímetro o 1.30 o 1.50 de grosor que van a llegar hasta el ápice. Secar con puntas de papel y luego colocar el MTA en estas jeringuitas y depositarlo justamente ahí en el ápice, llenándolo 5 milímetros. Luego se da una reconstrucción temporal con cortisol, una primera cita, indicaciones postoperatorias, para luego en una cita posterior se da el sellado del conducto con gutapercha. ¿Por qué no lo hacemos en la primera cita? Pues porque el MTA, en este caso si hemos ocupado MTA o cualquier material de Biodentin o cemento, necesita tiempo para endurarse. Y si yo coloco esto 5 milímetros y luego intento colocar mi gutapercha y condensar, lo más seguro es que yo voy a desplazar hacia apical el MTA o cualquier cemento que haya tenido. Por eso se prefiere esperar y luego en una segunda cita o en un segundo intento el sellado con la gutapercha y luego la reconstrucción coronal. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poco ya de casos clínicos que hemos podido tener en nuestra clínica. Aquí vemos cómo se presenta este paciente con una premolar inferior, raíces bastante delgadas. Esto fue en el 2013. Y luego se hace el procedimiento de la maturogénesis. Lo que vemos en la segunda imagen, esta es la pasta de Hoshino. Se coloca la pasta de Hoshino durante 2 semanas y a las 2 semanas pues abrimos nuevamente, inducimos el sangrado y colocamos lo que es el MTA. Ahí se coloca. Fluyó bastante MTA. Uy, perdón. Y lo que vemos es un pequeño engrosamiento de las paredes como tal y la completa desaparición de todo lo que es la lesión periapical que estaba. Adelante. ¿Qué pasó aquí? No sé por qué no tengo la otra radiografía, perdón. Bueno, vamos a hablar de otro caso. Daniel, 10 años, se presenta a la clínica el 2 de mayo del 2012. Aquí vemos cómo tiene una molar superior con una extensa caries. Vemos que la pulpa incluso está totalmente retraída, ya sin cuernos pulpares, totalmente afectada, la que es la pulpa. Aquí vemos una radiografía de aleta, donde vemos la extensión de todo lo que es la caries. Se procede a abrir, quitar la caries, se da la exposición pulpar y se coloca lo que es MTA, que fluye hasta incluso dentro de la cámara. Se remueve la pulpa, se desinfecta, como ya lo dije en el procedimiento, y se coloca el MTA adentro de la cámara. Y luego estas son radiografías ya post tratamiento y los controles empiezan. Este es un control a los 6 meses. Vemos cómo el paciente se presenta totalmente asintomática, no hay presencia de lesiones periapicales y solo tengo este control a los 6 meses. José Manuel, ya un poco mayor, 14 años. José Manuel, lo que se hizo fue con este lateral, se hizo el mismo procedimiento, se colocó MTA, este es el control a los 6 meses, pasamos de estas paredes a este engrosamiento de las paredes y luego encontró a los 12 meses, como vemos, casi que terminado de formar el ápice radicular. Adriel, de 16 años, vemos cómo se presenta con una gran lesión, se toma la longitud de trabajo que incluso se sobrepasó, se hace el mismo procedimiento, este es el control a los 6 meses, vemos cómo disminuye la lesión, se van engrosando las paredes, y el control a los 24 meses, como pasamos de esto a esto sin ya una lesión periapical y con paredes mucho más gruesas. Belinda, de 8 años. Belinda llega a la clínica tal cual, ambas raíces abiertas. La erupción, es importante que notemos cómo va erupcionando las 7.
Se hace el mismo procedimiento, se remueve, no se llegó hasta cámara, se coloca el material MTA justo encima del conducto del cuerno radicular distal, y este es el control a los 6 meses, este es el control a los 6 meses, a los 3 meses. Leonel, de 8 años, el paciente llega también con una banda de ortodoncia. Le estaban intentando hacer tratamiento de ortodoncia, pero no habían tomado radiografía para ver este problema que estaba acá. Se le hace la apertura, se le coloca en la primera cita Metapex, es un material a base de dióxido de calcio y iodoformo. Se coloca el Metapex, vemos cómo esta lesión va disminuyendo, el control al año, ya no hay una lesión periapical. Sigue el Metapex adentro porque desgraciadamente por problemas de salud el paciente se pierde y regresa hasta el año. Y al año pues vemos como no hay sintomatología y resolución de la lesión periapical. Control a los 2 años. Control a los 2 años. Aquí hay una pequeño desadapte de la banda de ortodoncia, una banda de ortodoncia que nos sirvió para estabilizar lo que es la clase 2 y prevenir el filtrado. Y luego el control a los 3 años, ya casi formado el ápice, y siempre hay 3 años. El control a los 4 años, ya en ese momento ya se le había quitado el Metapex, ya se colocó lo que es MTA, que no quedó tan uniforme, pero sí MTA dentro de los conductos. Vemos como no hay nada de lesión, vemos casi una formación radicular, y aquí tenemos para compararlo lo que teníamos hace 4 años, una gran lesión y raíces no formadas, a lo que es ahora ya raíces completamente formadas en 4 años. Ok, bueno, eso es todo. Bueno, ahí están mis contactos, por si alguno tiene alguna duda, pues me escribe. Y si tienen cualquier inquietud, pues estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, por tan interesante tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden, el doctor me tiene que dejar algunas preguntas para el examen, así que si tienen dudas, mejor disuélvanlas ahorita. ¿No hay dudas? Parece que no. Entonces agradecemos al doctor por, como decía, por este tema. Vea, concluimos así la clase de este día. Vea. Así que creo que hasta aquí llegamos. Vea, no hay dudas. Nos estamos viendo en el laboratorio de la otra semana. Ok, bueno, muchas gracias. Suerte, cuídense. Vale.